Ocurrieron todos los eventos que vemos en la película Gangs of New York. Estaba la gente pegándose en la calle de manera tan violenta con tanto frío. En esta adaptación de los disturbios en el Nueva York de 1863 conocemos el emblemático barrio de Five Points y nos acercamos al caso 1000 millones de enfrentamientos entre católicos irlandeses e ingleses o herederos de los mismos. ¿Existieron Ámsterdam y Bill el Carnicero? ¿Se comportaban estas pandillas como gángsters modernos? ¿Es la descripción de Scorsese de la ciudad certera, describiendo ese inframundo dramático y criminal? Vamos a verlo en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, gracias a una película, vamos a viajar a nuestro pasado y vamos a intentar exprimir la historia que hay en un producto de la cultura popular que, como es cine, no tiene por qué enseñarnos historia, pero sí que puede servir para despertar la curiosidad y desde luego ha despertado la curiosidad de los Patreons, que son los que han elegido este tema para el canal. Vamos a analizar históricamente Gangs of New York. Bandas, Nueva York, un submundo interesante y cruel que nos lleva a los disturbios por reclutamiento de 1863, lo que en inglés se bautizó como Draft Riots. Parece que hay buenos elementos para tener un vídeo interesante, ¿no? Venga, vamos allá. El patrocinador de este vídeo es Odoo, una plataforma que propone diferentes aplicaciones para gestionar tu negocio. Entre ellas, un creador de sitios web que permite crear tu sitio web de una manera sencilla y sobre todo rápida. Y lo mejor de todo, la primera aplicación es gratis de por vida con alojamiento y soporte incluido y el primer año del dominio que elijas también te sale gratis. ¿Ves esta web? Pues la he creado en unos pocos minutos, lo que quiere decir que en una mañana puedes tener una web totalmente profesional. El configurador de Odoo es muy intuitivo y te guía por 4 pasos. Primero, elegir el objetivo de la web dependiendo qué tipo de página quieras. Segundo, pones un logotipo en la parte superior, eliges los colores. Tercero, vamos agregando páginas y funcionalidades. Cuarto, eliges tu tema. O sea que le das el toque que buscas, ya que simplemente puedes poner de todo arrastrando bloques. Ahora tan solo queda añadir contenido como imágenes, texto, vídeo o documentos y personalizar las animaciones, los colores, las fuentes y los diseños que cuadren con tu proyecto. Con Odoo es muy rápido. Os dejo el enlace en la descripción a la web que he creado y vais a ver que es totalmente profesional. Mirad qué bien se ve. Os pongo un enlace en comentarios y en la descripción, ya que aprovechando esta campaña he subido el guión del vídeo a una entrada por si queréis echarle un ojo y ver cómo hago los vídeos. Odoo es muy recomendable y les doy las gracias por haber patrocinado este vídeo. Vamos primero con un contexto histórico rapidísimo para entender todos los eventos que rodean a la película. Estamos en 1863 en Nueva York, en el contexto de la Guerra Civil estadounidense. Los estados del norte, unionistas, se enfrentaban contra los sureños y, para nutrir el ejército, necesitaban personas, así que promulgaron varias leyes de reclutamiento. Aprovechando el descontento social, motivado principalmente por el desempleo y por los bajos salarios, muchos medios alentaron a las clases más bajas de la sociedad para montar una revuelta. Es verdad que esos medios, por otra parte, también estaban en contra de la emancipación de los negros y también unían esta causa a todo lo anterior. También, debido a la gran hambruna irlandesa, algo de lo que habrás oído hablar si has pasado más de 5 minutos en Irlanda, entre 1845 y 1852, más de 1 millón de irlandeses huyeron de la isla y el 20% de la población de la isla murió. Y muchos de los que llegaron a Estados Unidos lo hicieron en condiciones de miseria. Por lo tanto, gran parte de estos alborotadores estadounidenses eran de origen irlandés. Una de sus razones para protestar era que no querían ir a la guerra, motivo que podemos entender, pero es que además las clases ricas podían estar eximidas de ir a la guerra si pagaban. Si te llamaban a filas pero pagabas $300 de entonces, mandabas a la guerra a otro por ti. Pero eso no te lo podías permitir con un salario de $1 al día, salvo que estés 300 días sin gastar dinero y sin comer. Que unos $300 entonces serían unos 7.000 de hoy, calculando la inflación, pero aún así, pues mucha gente no puede pagar eso. A los disturbios se sumaron más bandas y luego hubo peleas por motivos raciales con blancos persiguiendo negros. Nada raro por otra parte en la época, ni en Estados Unidos. Y en 2 días las cifras de muertos alcanzaron 120 personas, por no hablar de saqueos a edificios públicos, iglesias protestantes, casas de abolicionistas, incendios. Muchas de estas cosas acontecieron en el barrio de Five Points, tal y como vemos en la película. La policía local no podía hacer nada para controlar la violencia, así que las tropas que recién salían de la batalla de Gettysburg, la más importante de la Guerra Civil estadounidense, en la que ganó la Unión derrotando al general Lee, pues sin poder descansar se tuvieron que ir a sofocar los disturbios.
Y esto es un poco el resumen de la historia en ese momento que rodea a Nueva York. Vamos a ver los fallos. La película no parece entender la naturaleza de las pandillas en Nueva York en el siglo XIX y más bien se comportan como gángsters modernos. Las pandillas de la ciudad de Nueva York eran principalmente clubs políticos, se reunían a menudo para hablar de política local y si acababan a puños o amedrentaban a la gente era porque estas prácticas eran bastante populares en el momento de elecciones. Así se lograba promocionar figuras como el infame William McGeer Tweed, conocido como Boss Tweed, que vemos en la película, que llegó a tener varios cargos políticos importantes en Nueva York, mientras se inflaba a robar millones de dólares, algo por lo que fue condenado. Por lo tanto, las pandillas, bueno, era más bien un lobby político a puños, que no está bien de todas maneras, que gángsters modernos. No funcionaban como la mafia, que tanto le gusta a Scorsese. ¿Había tanta violencia gracias a las bandas callejeras? Bueno, en los guetos, donde la vida era muy dura, no era nada raro las peleas de bar, no solo por la pobreza, sino porque había una correlación entre alcoholismo y exclusión social, que eso fue lo que 50 años más tarde llevaría a la ley seca, porque dieron por hecho que el problema era el alcohol y no la exclusión social. Por lo tanto, la mayoría de las pandillas pues no iban armadas con espadas ni hachas, acababan a puños. De hecho, en la década de 1860, la media de asesinatos en Nueva York, siendo una ciudad de 850.000 personas, era de 66 asesinatos al año de media, lo cual nos daría una cifra de 7,7 asesinatos por 100.000 habitantes, que es como se mide la violencia, y es una cifra bastante inferior a el Estados Unidos actual, para que te hagas una idea de que, a ver, violencia había, pero no tanto, ni como lo vemos. Y sí, había peleas, claro, hasta 72.000 personas de media eran detenidas al año por ir borrachas, con todo lo que eso implica. O sea que Scorsese, bueno, pues pinta un Nueva York mucho más violento, lo que no quita que hubo casos de violencia extrema, claro, pero nos crea una imagen que no es real. Es más, venían de unos disturbios muy potentes, tan solo 3 años antes, conocidos como disturbios de la policía de la ciudad de Nueva York, en el que la disuelta policía municipal se amotinó contra la policía metropolitana que pasaban a estar al cargo. El trasvase de responsabilidades se debió precisamente a la corrupción política y al amiguismo que colocaba a gestores afines. Gestores que eran ya votados en las calles gracias a la presión de estas bandas. O sea, sé que estas peleas pues era, bueno, para controlar empresas criminales y conseguir influencia política. En la década de 1860 había muchos líderes de pandillas conocidos e influyentes en Nueva York y muchos podrían haber sido la fuente de inspiración para este relato. Hay todo un elenco de posibilidades y de personajes históricos y decidieron ignorar todo eso. Todos son ficticios. Bill el carnicero no fue una figura real, aunque probablemente se basó en William Poole, un infame líder de pandilla de la década de 1840. También compartía el mote de The Butcher, el carnicero, era miembro de la pandilla Bowery Boys, era anticatólico, anti-italiano, antijudío y anti-todo. Y odiaba a los inmigrantes hasta el punto de terrorizarlos para que no votaran, pero fue asesinado antes de la Guerra Civil, en 1855, años antes de lo que vemos en la película. Se ha dicho que sus últimas palabras fueron: "Adiós muchachos, muero como un verdadero estadounidense", que son casi congruentes con las últimas palabras de Daniel Day-Lewis como Cutting. Thank God. I die a true American. Y con los líderes de otras pandillas, pues más de lo mismo. Se dice que Ámsterdam también estaba inspirado con un jugador de origen irlandés, con un mafioso, pero no se sabe. Ni el personaje de DiCaprio ni su crush, interpretado por Cameron Diaz, tampoco existieron. Por si fuera poco, la pandilla irlandesa conocida como los Conejos Muertos sí existió, pero se disolvió antes de los eventos que vemos en la película. Pero sí tuvieron una gran influencia porque Dead Rabbit se usó como sinónimo de criminal de baja estofa durante las siguientes décadas. Y se supone que eventualmente formarían Five Points Gang, la pandilla Five Points, que viviría hasta la década de 1910 y albergaría a dos de los pandilleros más conocidos del siglo XX, Al Capone y Lucky Luciano, marcando el comienzo de una nueva generación de pandillas en Nueva York. Según la leyenda, uno de los conejos muertos más temidos era Hellcat Maggie, una mujer supuestamente que se limaba los dientes y usaba uñas de bronce en la batalla. Pero como digo, no se sabe si es cierto. Una de las pandillas irlandesas estadounidenses se identifica al principio de la película como Short Tales. Esto pasa en 1840, mientras que el histórico Short Tales no surgió hasta unos 40 años después. Básicamente, mezclan todas las pandillas históricas de Nueva York, que estaban formadas décadas antes y décadas después, y las juntan en un mismo momento histórico. The 5 Points. Murderer's Alley. The Gates of Hell. La película muestra a Five Points como un lugar de miseria extrema, pero eso es más acertado con respecto a las décadas anteriores.
Para 1860 había mejorado significativamente, en parte por la presión de los cristianos evangélicos preocupados por Five Points porque era muy pecaminoso. O sea que, de nuevo, estos también funcionaron como un lobby para mejorar las condiciones de un barrio tan pobre. Os dejo con la descripción que hizo el escritor Dickens cuando visitó el lugar en 1842. El libertinaje ha envejecido prematuramente las mismas casas. Vea cómo las vigas podridas se caen y cómo las ventanas rotas y remendadas parecen fruncir el ceño débilmente, como ojos heridos en peleas de borrachos. Muchos de estos cerdos viven aquí. Pero eso era antes, y por tanto no vivían en catacumbas bajo tierra, y había gente con profesiones normales, conductores de carruajes, jornaleros, tenderos, youtubers. No eran todo boxeadores, prostitutas, gente apostando en juegos de azar, ladrones. Parece casi Isla Tortuga en Piratas del Caribe. Five Points era el barrio más pobre entonces, sí. Pero es una visión muy exagerada. También te ponen que hay ahí una comunidad china, cuando todos los chinos emigraron a California o al sur de Estados Unidos. Pero bueno, pues cualquier inmigrante ha acabado en Estados Unidos, según esta película, en Nueva York, formando pues una banda de mafiosos. No había Chinatown en esa época, de hecho Five Points ya ni se llamaba así. En 1854, casi 10 años antes de lo que vemos, las tres calles fueron renombradas. Anthony Street pasó a ser Worth Street, Orange Street pasó a ser Baxter Street y Cross Street, Park Street. Una cosa que también ignora en la película, yo os lo he mencionado antes, pero merece su propia categoría en este punto, es que sí hubo disturbios y bueno, obviamente era gente de un estrato bajo que tenían muchos motivos por los que pelear, pero estas peleas acabaron siendo fundamentalmente una persecución racial, porque mucha de esta gente estaba a favor de la unión de Estados Unidos, pero no a favor de la emancipación de la población negra. Y esto en la película tan solo se menciona de pasada, cuando es fundamental. Os decía que exagera la violencia, porque los buques de la Armada estadounidense nunca dispararon contra la ciudad de Nueva York durante los disturbios del reclutamiento. Los soldados dispararon contra la multitud, pero no cañones. Además, estos soldados volvían de la batalla, así que no sé hasta qué punto podrían tener un uniforme tan limpio como vemos. Es que eran literalmente veteranos que volvían del frente. ¿Y por qué los llama tropas si eso es para unidades de caballería? ¿No tendría que usar la palabra batallón o compañía? Y el último punto va a ser para una lista de fallos de esos que siempre acabo destacando, que son matices, un quítame aquí, un ponme allá, pero que no afectan en nada a la trama de la película. La escena del juego incluye una breve toma de algunas monedas de época encima de una mesa. La moneda de $1 tiene el lema de encima del águila, que se utilizó por primera vez en la misión de 1866, 3 años más tarde. Pero también adelantan un año el acta de emancipación. También nos traen del futuro la canción popular Paddy's Lamentation, que es de 1870. Y los clips se inventaron en 1899 en Noruega, así que no podrían estar ahí. Que algunos expertos en esta materia dicen que fue Samuel B. Fay en 1867 el que creó el clip, pero no se sabe si registró la patente. Un dato, este es antepasado del creador de las cartas Magic, por si quieres compartir este dato con alguien. Antes de la batalla callejera, en 1846, el sacerdote recita una parte de la oración a San Miguel. Preciosa oración, pero fue escrita por el Papa León XIII en 1888, décadas más tarde. Johnny le dice a Amsterdam que Vendrick la cucaracha lleva un germen, pero el vínculo entre gérmenes y enfermedades no se conoció hasta que Robert Koch desarrolló los postulados de Koch en 1876, o sea que este señor era un adelantado a su tiempo. Y una cosa que no solemos ver en el cine, pero es que hasta 1960 los sacerdotes daban la misa de espaldas al pueblo, por lo menos los católicos. No fue hasta el Concilio de Vaticano II que se hicieron esfuerzos por acercar el ritual al pueblo. Y es posible que tú te estés preguntando, oye, porque si ni el barrio está bien representado, ni el ambiente, ni los personajes, ni la violencia, y nada de lo que vemos en ese barrio es correcto históricamente, ¿qué es correcto en esta película? Bueno, la imagen está bien grabada, la edición de sonido es buena, no está mal grabado, la dirección también, y la interpretación de los actores. Lewis, como siempre, está brutal y dicen que, al igual que en El nombre del padre, permaneció con su acento fuera del rodaje para meterse en el personaje. No sé, me quedo con que la obra de Scorsese también capta cuestiones de la época, como las tensiones entre nativos e inmigrantes, y logra reconstruir los 5 points, los 5 puntos, y le da al espectador una idea de que este barrio alguna vez fue un poco pues un lugar donde no querrías vivir. Y no sé, quizás haya un mensaje de que Estados Unidos también se ha forjado
en torno a las decisiones de la gente común y no las grandes decisiones políticas. Igual nos quieren transmitir eso, no lo sé. En cualquier caso, gran parte de los fallos de la película son heredados del libro del autor Herbert Asbury, que inspiró el guión y también fue muy criticado. Y si quieres mi opinión, la película a mí se me hizo larga, un poco rara a veces y aburrida, pero yo me debo mis Patreons. Así que si quieres que traiga alguna película al canal, pues una vez al mes votamos qué tema traemos al canal, todos aquellos que deciden aportar un poco para mantener al flote y que me ayude a navegar las aguas de la desmonetización en YouTube. También te invito a que me sigas en redes sociales para ver qué se cuece en el canal, qué tonterías digo, también hago directos y puedes compartir mi vídeo entre gente que sepas que le gusta este director, que le gusta esta película o gente que sepas que ha participado en peleas callejeras. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, muchas gracias a los Patreons y muchas gracias en especial a los Patreons que veis en pantalla, que ellos son los que más esfuerzo hacen para mantener el canal a flote. Muchísimas gracias. También te invito a que compres mi primera novela La calle de las mentiras, disponible en amazon.es y .com, y mi libro de divulgación